Saludos, paz y bendición. Bienvenido a un nuevo video en el cual estaremos hablando de un tema sumamente importante para la gloria de Dios y con su ayuda. Hoy estaremos hablando de el verbo hecho carne. Primeramente, ¿verdad? Y antes de comenzar, quiero darle gracias a Dios sobre todo. Y gracias a todo el mundo, realmente a todos los que nos han visto nuestros videos, a todos los que nos han apoyado, los que nos animan. Gracias por tomarse de su tiempo y ver nuestros videos. Bueno, precisamente el tema de hoy nos lo habían solicitado un hermano en la fe, un hermano en Cristo, y estamos cumpliendo hoy. Y también otro hermano recientemente nos había comentado, nos había preguntado de por qué aparece en el texto que estamos viendo en pantalla, de por qué aparece en plural y se transcribió al español como singular. Esas cosas, ¿verdad? Vamos a hablarla aquí y vamos a enseñarla desde el griego, porque entendiendo, ¿verdad?, que los manuscritos más antiguos encontrados para el Nuevo Testamento fueron encontrados en griego. No originales no hay, pero los más cercanos, los más antiguos fueron en griego. Claro, también Mateo, tenemos ciertas porciones en arameo. Claro, y para el Viejo Testamento, pues tenemos el hebreo. Y aquí lo vamos a enseñar inclusive del Nuevo Testamento, además del griego, lo vamos a enseñar en hebreo también. Y es bien interesante realmente este video, ¿verdad? Y les agradezco, ¿verdad? Le agradezco a todos por sus comentarios. De una forma u otra nosotros aprendemos unos de otros, ¿verdad? Bueno, pero vamos a comenzar con esto. Y nuevamente gracias. El verbo hecho carne. Vamos a leer de Juan 1 al 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Lo leí, bueno, como así lo han visto, así lo quise leer. Ahora, vamos a entender la palabra que aparece en el griego que vamos a hablar, ¿verdad? En este video. Queremos enseñar. Bueno, la palabra que aparece para verbos, yo sé que muchos saben esto, pero quiero que estemos todos claros. Y vamos a seguir adelante. Quiero que todos estemos claros, ¿verdad? Para seguir con el video. Bueno, logos, sabemos que es la palabra que aparece para el griego, como vamos a ver adelante. Logos, y significa palabra. Yo sé que pusieron verbo, aunque está bien, no hay problema, pero la palabra que aparece como tal en el griego es logos. Palabra, dicho, etcétera, que hay muchos significados, como pueden ver, pero el primero es palabra, ¿verdad? Bueno, y para el hebreo, como sabemos, es dabar, ¿verdad? Palabra, cosa, dabar. Esto es de un diccionario israelí, dabar. Este es de la concordancia Strong. También, como ustedes pueden ver, aparece palabra, dabar. No sé, yo realmente lo hubiera puesto, como podemos ver, en el principio era la palabra. Creo que si nos vamos a acercar más al texto más cercano al original, aunque verbo no hay problema, no hay problema, pero debieron de poner, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. Esto también es lo que quiero discutir con ustedes, Dios y todo esto. Bueno, vamos adelante. Aquí ven ustedes el texto, y también lo tradujeron como verbo. Y vamos a ver otro texto después de este bizantino, en donde lo traducen. El griego está excelente, el griego es perfecto, pero, y esto es perfecto, la traducción es excelente de este griego al español, excelente, realmente lo recomendamos. Ahora, aquí pues hubo una mala traducción, ¿verdad? En principio era el verbo, pusieron verbo, ¿verdad? Y el verbo estaba cerca, esto lo vamos a ver, pros, que es la palabra pros. Esta es la palabra que yo quiero enseñarle a usted. Deon. Y perdóname, Zeon. Y Zeus. Ok, eso es lo que vamos a ver. Si quieren lo leemos. En arge, en o logos, kai o logos, en pros, ton, zeon. Esa es la palabra. Esta palabra es una palabra plural. Y seguimos kai, Zeus. Esta es la palabra, Zeus es la palabra. Esta letra que ustedes ven aquí se transcribe como TH, pero se pronuncia como una Z parecida. Zeus. Pues Zeus era la palabra. Y solo se va a ver confuso en este momento, pero quiero que ustedes vayan viéndolo porque lo voy a enseñar más claro, pero quiero que lo vean directamente de aquí. ¿Verdad? Este autos en apros
arge, pros, ton, zeon. Aquí, de nuevo, ok. Esta palabra que está aquí, que es la palabra que me quiero referir, es una palabra en plural. Déjeme acercarme un poco más. Es una palabra en plural. Zeon, esto es una palabra, zeos, en singular. Esta palabra es la que se usa, y vamos un momentito para el texto bizantino. El mismo texto en griego es lo mismo, solamente que la persona que lo traduce, interlinear, pues lo pone, ¿verdad? Lo más entendible posible. No estoy para criticar, estoy yo solamente llevando para que ustedes vean. Mira, en, arge, principio, era, siendo, o bueno, era, ellos te dan diferentes significados, era. Y yo solo voy a enseñar directamente ya mismo, más sencillo que esto, o el, palabra. Primero un verbo, palabra, kai y palabra, y la palabra, logos, en, era, eso está muy bien, pros, al lado, y esto lo vamos a enseñar ya mismo, la palabra pros, ton, a, deon. Esta es la palabra para Elohim, en hebreo, deon, porque es una palabra en plural. Y Deos, o Zeus, perdóname, Zeus, Dios, ¿verdad? En singular, está muy bien. Era la logos, la palabra. Esto yo solo voy a enseñar, como he dicho, bien sencillo mismo. O, autos, en, era, en, esto es una E larga, ag, pros, al lado, esto yo lo voy a enseñar esta palabra que significa ton, zeon. Zeon, plural. Esto es lo que aparece plural. Vamos a verlo aquí. La palabra primeramente, pros. Recordemos, vamos a ver un poquito para atrás. La palabra que aquí aparece como pros, hacia, no mayormente es hacia. Lo buscamos de un texto, de un diccionario muy bueno. Es al lado. No hacia, sino pros, significa al lado. Por ahí seguimos con relación, en presencia. Esa es la palabra. El verdadero significa no hacia, sino con relación, en presencia. ¿Verdad? Estamos llevándolo porque vamos a ver también quién es el verbo. Bueno, todos sabemos que la palabra, sabemos quién es la palabra, pero aquí lo vamos a enseñar. Bueno, esto es una O, una omega, o zeon, pero lo vamos a poner con pros aquí, ¿verdad? Ton, zeon, por los dioses. Cuando se pone con zeon es una palabra plural. Lo podemos ver, es de ahí que viene, la palabra, este es el mismo texto, Yohanan, este es el mismo texto, y en hebreo se le pone la palabra plural. Ahora, en hebreo, sabemos que aunque en hebreo se sabe con una palabra en plural, ellos la ponen Elohim, Eloheinu, ¿verdad? Nuestro Dios, etcétera. Pero la palabra Elohim, como ustedes pueden ver aquí, que es la misma palabra que estábamos viendo, es una palabra, Zeon, viene siendo para el hebreo Elohim, ¿verdad? Zeus viene siendo como él. La palabra él es Dios, como sabemos, en hebreo. Bueno, pero aquí lo vemos, míralo aquí, Elohim, Elohim, y aquí lo vemos también, va Elohim, Elohim. Si quieren lo leemos. Berechit, en principio, Hayah, Hadavar, en principio, era, fue, la palabra Hadavar, Vehadavar, Hayah, Im, Elohim, y Hadavar, y la palabra era, Im, con Elohim, con Dios, o con dioses, dioses, es una palabra plural, y aquí lo vamos a enseñar lo que, lo que significa. Va Elohim, y dioses, y va Elohim, Hayah Hadavar, y va Elohim, es el compuesto, ¿verdad? Que vamos a enseñar aquí. Hayah, ¿verdad? Como sabemos en pasado, Hadavar, el Hayah, él era, Berechit, en principio, Im, Elohim, y en principio con Elohim. Berechit, Hayah,
Hadavar vehadavar haya im a Elohim, va Elohim haya hadavar, hu haya bereshit im a Elohim. Eso es lo que significa. Podemos ver que cuando lo tradujeron al hebreo, ¿verdad? Pueden ver en Yohanan, cuando lo traducieron muy bien. Porque ellos sabiendo que Zeon es una palabra en plural, como hemos visto aquí, a Elohim. Claro, se pone a como diciendo él, como una preposición que se llama a Elohim, ¿verdad? O con él. Ahora, pueden ver un video que nosotros tenemos, ¿verdad? Del significado de Elohim, ¿verdad? Porque si yo me pongo aquí a hablar exactamente todo el significado, el trasfondo, etcétera, pues alargaría el video muchísimo, ¿verdad? Me quiero concentrar en el tema, pero pueden ver este video que nosotros tenemos, que significa Elohim, Dios Padre, y el Hijo son Elohim. ¿Quién es quién? Este video es muy bueno y aquí yo di el significado de la etimología de la palabra, etcétera. Ahora, esta palabra es plural, ¿verdad? Y que es Zeon, ¿verdad? Para Elohim. Y como ustedes pueden ver aquí, Zeus, Dios. No voy a ponerme a discutir de Zeus, etcétera, pero tenemos que entender también la morfología del lenguaje, de las palabras, también la mitología, vamos. Pero el lenguaje, realmente, nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? En los judíos se llama, en Israel se dice él. Y por ahí seguimos, nuestro Dios, Eloheinu, etc. Bueno, pero y Elohim, que es una palabra plural, es un compuesto como tal. Y eso, por eso yo le exhorto a que ustedes vean este video. Bueno, pero podemos ver que es Zeus. Ahora, también vemos en Juan 1:14, como vemos, Kai o Logos, ¿verdad? Y el verbo carne se hizo y fijó tabernáculo entre nosotros y contemplamos la gloria suya, gloria cual del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a verlo esto de un texto, el mismo griego, vuelvo a repetir, solamente que la traducción que le dan es muy buena realmente. Aquí también, ambas son muy buenas. Al lado tiene Reina Valera y donde lo dice Kai, y la palabra carne vino a ser, o llegó a ser, ¿verdad? Se puso como humano, claro, como sabemos. Kai y habitó en tienda en gloria, esplendor de él, gloria, esplendor de como de unigénito, junto al lado, esto está muy bien, al lado junto del Padre, lleno de gracia, bondad inmerecida, etcétera, Kai y verdad. Podemos verlo en griego, a veces cuando se pasa al español se cometen varios errores. Ahora, lo que hemos visto, déjame recapitular, perdónenme de nuevo. Lo que estamos viendo aquí, en griego, que ustedes lo ven, ¿verdad? Lo que están viendo aquí, que hemos enseñado, ¿verdad? En arge, en ologos, kai, ologos, en pros, ton, zeon, que estamos viendo, kai, zeos, en ologos, autos, en aprox, arge, perdóname, arge, pros, ton, zeon. Eso es lo que estamos viendo ahí, que hemos discutido, ¿verdad? Durante este tema. Este es el significado, sabiendo también que tenemos esto como plural, Elohim, que viene siendo una palabra para autoridades, jueces, dioses. Esa es la palabra, el significado de la palabra, autoridades, jueces. Entendiendo todo eso, y en el principio era el verbo. El significado más claro que se le puede dar al texto es este que yo puse aquí realmente, para la gloria de Dios. Bueno, en principio estaba la palabra, logos, recordemos eso, y la palabra estaba al lado, como habíamos visto, pros, al lado, en presencia, cerca, junto,
Ve, aquí yo le pongo estos significados, pros al lado, como hemos visto, no que yo he puesto, sino que lo hemos visto en el diccionario, pros al lado, en presencia, cerca de, junto a Elohim. Y en Dios estaba la palabra. ¿Ves? Recordemos de esos Zeos, Zeon y a Elohim, ¿verdad? Y en Zeus, en Dios, estaba la palabra que ponen verbo, como estamos viendo acá abajo, ¿verdad? Ponen verbo y el verbo era Dios. Bueno, y estaba la palabra y el verbo era Dios. Y en Dios estaba la palabra. Más claro aún que ponen y el verbo era Dios. Cuando lo sacamos del griego directamente, es más claro. Y en Dios estaba la palabra. Este estaba en el principio al lado, junto, en relación a Elohim. Qué claro se entiende así. Voy a andar para atrás, verlo del griego, verlo directamente de los diccionarios que hemos enseñado. Ahora, yo puse esto acá abajo. Como podemos ver, Elohim, ¿verdad? Es el compuesto. Lo que pasa es que cuando nosotros lo ponemos, nos ponemos a pensar, pero dioses, pero esto no es Dios. Ahora, un compuesto, Ejad, como un matrimonio, como el mismo Salvador dijo, como tú y tu padre y yo somos uno, etcétera. A veces se confunde eso. Bueno, pero Elohim es el compuesto de las autoridades entre el Padre y el Hijo, pero teniendo a Dios Padre como cabeza de Cristo. Oh, no, espérate, ¿cómo es esto? Sí, Jesucristo mismo lo dijo. Y aquí lo vamos a enseñar. Mire, y los traigo mismo de la misma Reina Valera. Pero, y no estoy para criticar, vuelvo a repetir, pero quiero que ustedes lo vean. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, ¿verdad? El Padre, la cabeza de Cristo. Podemos ver, Dios es la cabeza de Cristo. O sea, Cristo tiene una autoridad y Cristo es la autoridad de todos. De ellos se compone la palabra Elohim. ¿Ves? Porque son las autoridades, son los jueces. Cristo es la autoridad de todos, pero Cristo tiene una autoridad. Siempre, ¿verdad? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Padre lo resucitó. La Santa Escritura es clara, realmente es clara totalmente. Y la palabra se hizo carne. Sabemos, mire el verbo, perdóname, el versículo como lo ponen. Realmente aquí le falta mucho. Aquí lo pusieron al español de la manera que ellos así lo entendieron, vamos. Pero cuando usted va al griego, como hemos visto, cuando usted va al mismo hebreo también, usted va a ver algo un poco diferente en ciertos textos. Ahora, cuando lo extraemos directamente del griego, aunque estas traducciones están buenas, del griego al español, del hebreo al español están muy bien, seguro que sí, pero como siempre he dicho, siempre como quiera hay que verificar. Ahora, esta es la traducción más correcta, como hemos visto directamente desde ¿verdad? De los escritos que hemos enseñado, del diccionario, etcétera. Bueno, Génesis 1:26, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos lleva todo esto? Que estamos viendo que entre el Padre y el Hijo hay, son Elohim. Es Elohim, es el compuesto. Que estamos viendo ¿verdad? Que está el Padre y está el Hijo, realmente. Y vamos a hablar del Santo Espíritu, ¿verdad? Del Ruach HaKodesh, ¿verdad? Como se le dice en hebreo, del Santo Espíritu. Vamos a hablar, seguro que sí, en un futuro, pero estamos hablando del Padre y el Hijo. Vemos esto tan importante realmente. Bueno, Génesis 1:26, mire cómo se habla. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore los peces del mar, etcétera. Tenemos que entender que había un compuesto, y aquí ustedes lo pueden ver también. Aquí ustedes lo pueden ver, inclusive en hebreo también lo pueden ver, ¿verdad? Y Dios, Vayomer, Elohim, aquí pusieron Dios, pero Elohim, el compuesto, y Vayomer, y dijeron Elohim,
el compuesto de padre e hijo, el compuesto, ¿verdad? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Aquí te lo pueden ver y lo pueden ver aquí Adán. Aquí lo pueden ver también yo creo que todos saben eso, ¿verdad? Igual que en Apocalipsis 19:13 que dice, vamos a leerlo directamente todo, y que ha sido cubierto de una ropa teñida en sangre y ha sido llamado en nombre de él la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí sí ponen Zeus, ¿verdad? Que ahí depende cómo se haya dicho, entendiendo, ¿verdad?, el lenguaje, pero aquí no dice Zeus, aquí dice Zeus. La palabra de Dios, aquí está muy bien. La palabra logos de Dios, la palabra de Dios. Y eso se refiere, hay mucho que se ha hablado y es cierto. En el Viejo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el Viejo Testamento se ve que el mismo Maestro Jesús, el mismo Maestro habla y está desde el principio, ¿verdad? Él era la palabra de Dios, era la palabra. Por él todas las cosas fueron hechas. Ahora Daniel 3:25, y él dijo, aquí que yo veo 4 varones, recordamos eso, sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, ¿quién será? Es semejante a hijo de los dioses. Cuando usted busca esto en el texto hebreo, ya estamos hablando de hebreo, Daniel dice, el cuarto es semejante al hijo, al Benei Elohim. Aquí dice Elohim. Aquí lo ponen en español como dioses, pero en hebreo aparece como Elohim. Ah, Elohim. Bueno, ustedes pueden ver que ese cuarto hombre, ¿quién habrá sido? El hijo del hombre, ¿verdad? Recordemos, la Santa Escritura nos habla, el hijo de los dioses, el hijo de Dios, el hijo, ¿quién era el que estaba paseándose? Claro, Jesucristo, Yeshua, Jesús, claro. Josué 5:14-15. Podemos ver que en la Santa Escritura y también se hace especulaciones también de otras cosas como el arcángel Miguel, etcétera. Entonces yo no me voy a meter ahora mucho en eso ni nada, pero podemos ver que desde el Viejo Testamento aparece Jesucristo, solamente que no se había revelado como se reveló en el Nuevo Testamento, que ahora lo entendemos más claro todo. Bueno, nomás como el príncipe del ejército de Jehová ha venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, la adoró. Bueno, vamos a leerlo de nuevo, perdóneme. Él respondió, no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esto no había hablado también creo que fue un hermano en la fe, una hermana en la fe, no estoy seguro, en Cristo. Y le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire, le adoró. Esto no fue un mensajero, un malaj, no, para adorarle podemos ver muchos ejemplos. Sabemos en Apocalipsis, hay otro ejemplo también que nos demuestra que cuando una persona se la arrodillaba, como vimos a Juan, sabemos en Apocalipsis, era el mismo ángel, el mensajero, lo parece, no, yo soy consiervo tuyo y de los profetas, no, adora a Dios, a mí no te me arrodilles. Pero podemos ver aquí que como el príncipe de rey de Jehová he venido ahora, Josué se le postró sobre tierra y la adoró. Nunca le dijo, este que está aquí, nunca le dijo, hablando de este personaje, nunca le dijo, párate, no te postres ante mí, no, adora a Dios, no, porque sabemos que dice, y mira que dice, ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Quién era que estaba aquí? Cuando a Jesucristo el Padre le dio toda autoridad para que toda rodilla se le postre, para que toda rodilla se le postre, ¿verdad? Ante Jesús. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Jesucristo estaba con Dios, estaba con su Padre, eran Elohim. Ellos eran el compuesto Elohim. Podemos verlo. Por la palabra, Salmo 33:6, por la palabra Dabar, aquí estamos en Salmos, de Jehová fueron hechos los cielos,
y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra se hizo carne, se hizo humano como nosotros, pero antes no tenía, no era el humano, no era la carne de nosotros. La misma Sagrada Escritura nos dice se hizo carne, o sea, no era carne, ¿verdad? Era la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, podemos ver aquí por la palabra. Aquí lo podemos ver. Bueno, vamos a acercarme. Vidabar, yo hey Bab hey, ¿verdad? Que ustedes saben que ahí viene Yahvé, Jehová, etcétera. Tenemos un video de eso. Chamain, Naasu, ¿verdad? Y por el aliento. Esta palabra de por el aliento, que aquí la tradujeron muy bien, es la palabra que se usa, ruach, que viene siendo espíritu. Aunque espíritu está bien traducida, pero aliento. Bueno, eso lo vamos a hablar un tiempo. Uber ruach, dice aquí. Bueno, dice uber ruach, y por el aliento y por el espíritu. Por la palabra, las letras son tan pequeñas. Ahora, y por la palabra, Vidavar, Yohei, ¿verdad? Shamain, Naasu. Y esto es lo que yo quiero que ustedes vean realmente. Nahasu. Es lo que quiero que ustedes vean. Juve Ruach. Ok. Naasu. Bueno. Es lo que estamos viendo. Y cuando ponemos Na, que es un antes de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra que viene siendo ahí, por eso es que cuando se pone, ustedes ven estos dos puntitos abajo para hacerlo más sencillo. Na, yo puse esto aquí, na asu, porque asu es la palabra que se pone y asu significa, es la misma palabra, hicieron. Pueden poner por la palabra, por la palabra, está muy bien. Yohei Bajei viene siendo los cielos, sí, porque está en plural, como vemos, im, como Elohim, ¿verdad? Se hicieron, está muy bien, o hicieron, ¿verdad? Sabemos que hay plural ahí, ¿verdad? Juan 12:49, porque yo he hablado, hablar, porque yo no he hablado, perdóname. Yo no he hablado, y esto es bien interesante porque nos demuestra que Jesús era y es la palabra de Dios. Lo que Dios le manda desde el principio, Jesús lo ejerce, Jesús lo dice. ¿Ve? Jesús es la palabra, esa palabra que desde el principio hablaba al pueblo, que desde el principio que la gente no entendía, era el mismo Jesucristo, ¿verdad? Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Mire que claro, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento. El Padre que me envió, Él me dio, que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. En este verso que estamos viendo, el Salvador no dice, porque lo que yo he hablado es porque yo mismo lo he querido decir, sino alguien me envió a decirlo. ¿Quién fue? El Padre. Oh, pero vamos a hablar aquí también porque, ¿qué significa la palabra Padre? ¿Verdad? Porque se confunde realmente, se confunde. Bueno, Jesucristo bien claro, y la Santa Escritura, un sinnúmero de pasajes que hemos visto, nos da más allá a entender que el Padre envió al Hijo. El Padre, no, pero es que el Padre y el Hijo son uno. Sí, claro, son uno, un compuesto, ¿verdad? Como un matrimonio, ¿verdad? Una sola carne, como él nos dijo, el matrimonio es una sola carne, así son. Un matrimonio, claro, no es esto de hombre, mujer, no, pero estamos hablando en el compuesto, como una unidad. Juan 5:19 respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo, un Hijo igualmente. Sé que estamos hablando de la palabra, del verbo hecho carne. ¿Verdad? El versículo en el griego, su verdadera traducción, entendiendo que hay un compuesto. Vimos el error también, que hay un compuesto entre el Padre y el Hijo que se llama como Elohim.
Elohim, perdón, con M. Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que viene a mí, todo lo que el Padre me da, no le echo fuera, ok. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estamos viendo que en todo lo que hemos leído se ve que hay un mensajero principal, una palabra que es el Jesús, el Cristo. Estamos viendo que el Padre, eso es lo que yo quiero que ustedes vean, está enviando al Hijo. El Padre me ha enviado, todo lo que yo hablo es porque el Padre me dice, etcétera. El Padre me dice que diga, todo lo que hago, etcétera, etcétera. Estamos viendo la función, claro, como el Salvador, el sacrificio perpetuo, permanente. Pero vemos que Jesucristo hablaba lo que el Padre le decía, hacía, porque Él era la palabra, Él es la palabra, ¿verdad? Bueno, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que todo lo que me dieren no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Verdad? Y podemos ver, las Santas Escrituras son claras para la gloria de Dios. Y si no entendemos algo, Santiago 1:5 nos dice, ¿verdad?, que el que te falta sabiduría, pida a Dios que la da, ¿verdad?, en abundancia y sin reproche, ¿verdad? Entendamos que de algo que no entendamos, podemos pedirle a Dios y Él nos da entendimiento. Mateo 28:18, inclusive, claro, nos ayudamos todos, ¿verdad? Todo eso es bonito, ayudarnos unos a otros. Bueno, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Jesucristo se le dio toda potestad. ¿Quién se la dio? Él les habló, toda me es dada. El Padre, claro, desde el principio, al Hijo le dio toda potestad, me es dada. Él tiene toda potestad. Mire esto. De aquí es que se confunde un poco en Isaías 9:6. Porque he escuchado, no, que el Hijo, el Padre, que eso es todo, el Padre, el Hijo, el Padre, claro, es la unión. Pero la Santa Escritura nos habla bien claro de que el Padre, el principio, es hijo, perdón, es Padre de Jesucristo. Y Jesucristo es principio también, ¿verdad? Es principio. Jesucristo también es, y lo voy a demostrar aquí, es Padre, ¿verdad? La palabra Padre, que mal traducida, mal interpretada, se pone como, no, Padre es principio. En la Iglesia Católica se usa el Padre de la Iglesia. Yo no soy católico, ok, pero está dando un ejemplo, el Padre de algo. Aquí lo vamos a ver estos ejemplos, mire. Porque 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable. Gloria a Dios por esto, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, autoridad fuerte. La palabra Dios, que se refiere, tenemos que verla en la etimología, en lo que significa la palabra Dios, autoridad, ¿verdad? Juez, Padre eterno, príncipe de paz. Inclusive príncipe, aunque es rey de reyes, etcétera, pero ponen príncipe de paz. Cuando hay un príncipe, quizá aquí no está dando la connotación, ¿verdad? Creo que se dice la connotación de príncipe. O sea, que hay un príncipe, un rey. El príncipe, el rey. El padre, el hijo. Aunque Jesucristo es rey, claro que sí. Ahora, Padre eterno. Ven que este es el Padre porque Jesucristo y el Padre son... No. Vamos a entender algo. La palabra Padre, y vuelvo a repetir, significa en su etimología principio. El principio de algo. Y esto lo vamos a ver en diferentes versículos. Mire, Daniel 5:1-2. La escritura en la pared. Vamos del rey Belsasar. Sabemos quién es el rey. Es un banquete a 1000 de sus príncipes. Y esto lo vamos a aclarar también, porque yo sé que ha habido duda de esto. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro, de plata, de Nabucodonosor, su padre. ¿Cómo que el padre de Belsasar era Nabucodonosor? Pero si Nabucodonosor era el abuelo, no era el padre. El padre de Belsasar
era de Belsasar, era Nabonido. Nabonido era el padre. O sea, Nabucodonosor era el abuelo. ¿Y por qué le decía padre? Y aquí lo vamos a ver antes de proseguir. Belsasar era hijo de Nabonido, ¿verdad? Porque se le llama en la Santa Escritura, como estamos viendo aquí, su padre había traído. Porque Nabucodonosor era no sé cómo se dice, pionero, el principal, el del reinado babilónico. De Babilonia era el rey. A él le llamaban el padre, el principio de su padre, de la descendencia, el padre, el principio del reinado de babilónico es Nabucodonosor, pues se le llamaba padre, el de su padre, inclusive en descendencia de su padre, ¿verdad? Y no se está hablando de su padre como tal terrenal, porque era Nabonido, como sabemos, era el principio de algo, claro, del imperio babilónico, y en descendencia es Nabonido como nieto, y se le llamaba padre. Podemos ver más ejemplos, el pacto de Abraham de Dios. Como sabemos que Abraham era el padre, llamado el padre de la fe. Miren, sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos. Yo no soy hijo de sangre de Abraham, pero en línea, como uno dice, en cierto punto somos hijos del padre de la fe. Y esta es una historia, claro, tiene un trasfondo hermoso también. Sabemos Abraham, el padre, el principio de la fe. Sabemos que el mismo Adán falló. Cuando vemos Abraham fue el que demostró a Dios la fe. El primero, el padre, el primero, el principio, ¿verdad? De la fe. ¿Ve? Porque Adán no es el padre de la fe, porque Adán falló, ¿verdad? Realmente falló, pero Abraham tiene su historia. No quiero ahora adentrarme, pero todos yo creo que sabemos, ¿verdad? ¿Quién es Abraham? Pues el padre, se llama el padre de la fe, el principio de la fe. Jesucristo es el principio de toda creación, el padre, el principio. Eso es lo que yo quiero explicarle. Mire, el mismo Jesucristo en Mateo 1 se le llama libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. ¿Hijo de quién? De Abraham. Miren eso, ¿verdad? Abraham engendró a Isaac, etc. Hijo de David. ¿Por qué hijo? En otras palabras, si esto lo volvemos de otra forma, dijéramos, el padre de Jesucristo era David, padre de Jesucristo, Abraham. Padre, principio, Abraham, de la fe, David, del pueblo judío. ¿Ve? Halló en gracia en Dios, Dios tuvo misericordia de David, y de ahí salió el imperio, sí, judío, sabemos de Judá, David, el rey David, también tiene un trasfondo, sabemos, por eso muchas personas sí soy judío, porque viene del reinado de David. El reinado de David, sabemos todo eso. Hijo de David, de los judíos, hijo de Abraham. Claro, Jesucristo es de una madre y padre judío. Claro que sí. Por eso, pero se llama hijo de David, hijo de Abraham. ¿Ve? Padre de David. Lo que quiere el principio del pueblo judío como tal. Bueno, el principio era Judá, claro, pero estamos hablando del reinado de los judíos. Es David, el rey David. Ahí empezó, bueno, hijo de David, hijo de Abraham. Principio. Eso es lo que significa, ¿verdad? Jesucristo es principio. Lucas, entonces dando voces, le dijeron, entonces, esta es la historia de Lázaro, del rico y Lázaro, ¿verdad? Lucas 16:24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, imagínense, el hombre rico que estaba, y no estoy diciendo que ningún rico va al cielo, no jamás, pero el rico que estaba, sabemos que estaba en el infierno, decía, Padre Abraham, pero él era su padre. No, porque por los judíos se le conoce a Abraham como el padre, a David también como padre, claro, descendencia, padre, el principal de una descendencia, el principio
de una descendencia, padre. Bueno, Jesucristo dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Este es Jesucristo, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesucristo, primeramente, y vuelvo otra vez a aclarar esto, Jesucristo es el principio de toda creación. Claro, porque estaba juntamente con su Padre, que era Dios, el Padre, Él, ¿verdad? Bueno, Él, se pone para el hebreo, Dios. Jesucristo tiene una autoridad, pero Jesucristo es autoridad, porque su autoridad le fue dada por la autoridad mayor, su Padre. ¿Ve? Entonces, sumo a mi Padre y a vuestro Padre, está Jesucristo, a mi Dios y a vuestro Dios. Mi Dios como principal, porque mi autoridad y la autoridad de ustedes. ¿Ve? Jesucristo es su autoridad, claro que sí, claro que sí. Pero podemos ver que desde el principio Jesucristo era la palabra. Jesucristo hacía todo lo que decía el Padre. Esto es desde el principio. Jesucristo hablaba con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel no se daba cuenta que era Jesucristo que estaba interviniendo todo el tiempo. Y esa palabra, que para el judaísmo la palabra palabra es tan importante, ¿verdad? Pues esa misma palabra se hizo carne. También lo digo por si, ¿verdad? Algún judío no está viendo, que sabemos que tenemos amigos que nos ven. La, la palabra que era en el Tanaj, lo que se había hablado, esa palabra fue la que se hizo carne, profetizada, y lo vamos a ver aquí desde un principio. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considera al apóstol enviado, al enviado y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, al enviado, la palabra apóstol, enviado, y tenemos un videoso también, Marcos 16:19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó ¿a dónde? A la diestra de Dios. Recordemos lo que habíamos hablado desde el principio del video, junto a, recordemos, ¿se acuerdan de eso? Junto a, cuando hablaba y el verbo fue hecho carne, él estaba siempre junto a la diestra, en otra palabra, a la derecha, a su derecha, ahí juntamente con el Padre, a su derecha, ¿verdad? Desde el principio. Romanos 8:34 nos dice lo mismo, ¿verdad? ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Él está a la derecha del Padre, ¿verdad? Del principio, el que también intercede, mire que claro, intercede por nosotros. El único mediador, el intercesor, y esto no es nuevo, esto es desde el Antiguo Testamento. El Salvador siempre ha sido intercesor, siempre ha sido el mediador entre, así sea de Dios, los hombres de Dios, el sumo sacerdote de Israel en la antigüedad, llámese Aarón, llámese... Jesucristo siempre estaba en el pueblo. Esa palabra que salía al pueblo, Jesucristo siempre estaba, era la palabra que salía al pueblo, ¿verdad? Era la palabra. Y esa palabra que tanto aparece en el Viejo Testamento se hizo carne. Jesucristo vino a demostrar, además de morir por nosotros, quién realmente es el Padre, el amor del Padre. Tenemos videos de eso también, bueno, para la gloria de Dios. Juan 1:14, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó, habíamos leído esto entre nosotros, y vimos su gloria, y habíamos leído esto como gloria de unigénito, lleno de gracia y verdad, y aquella palabra se hizo carne. Estábamos en Juan 1:14, si no me equivoco. Y la palabra, logos, verbo está bien, pero y la palabra, carne, vino a llegar a ser, como habíamos leído, habitó en tienda en nosotros y vimos, claro, como hemos leído, la gloria, esplendor de él, gloria, esplendor, como el unigénito junto al lado del Padre, junto al lado del Padre, que claro, se oye lleno de gracia, bondad, inmersidad y verdad. Bueno,
Podemos ver, y quiero poner esto antes de poner el último versículo, eh, podemos ver eh, sí, que desde Isaías 53 ya estaba profetizado que el Salvador iba a venir. En no 53, estamos hablando del principio, el Salvador siempre estaba. Y quiero poner esta letra antes de poner la letra en español. Porque quiero estar claro, quiero que todos los que nos ven estén claros. Y claro, pueden ponerle pausa. Porque quiero llevarle un mensaje claro a todos. Pueden ponerle pausa. Sabemos que el Salvador, y esto es lo mismo que acaban de ver anteriormente, ¿verdad? Que desde el principio estaba profetizado que iba a venir. Esa palabra que desde el principio estaba con Elohim, ¿verdad? Elohim, vemos la mala traducción al español, tristemente, estaba con las autoridades juntamente, ¿verdad? Desde el principio, esa palabra que siempre salía al pueblo, el pueblo le negó. Cuando se hizo carne, esa misma palabra que vino, el pueblo estaba lleno de tradiciones de hombre, tristemente hoy día también. Eh, Tristemente hoy día también. Esa misma palabra, esa misma palabra eh, eh, se hizo carne, ¿verdad? Y le negaron, eh, tristemente. Pero a los que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Podemos ver la mala traducción, podemos ver la traducción ahora. Todo lo que tenemos, todo lo que estamos viendo aquí, todo nos lleva a una sola cosa. El Hijo de Dios vino al mundo para rescatar al mundo, ¿verdad? De la muerte. Vino a perdonarnos, etcétera. Se negó, lo negaron, pero lo que le recibimos, y me incluyo, ¿verdad? Le dio potestad de ser hijo de Dios. Ahora, vimos la mala traducción que hubo. También estoy así para, ¿verdad? Darle, ok, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Esto es lo último que tenemos. Vimos la mala traducción. Ahora, cuando se dice Elohim, se confunde mucho la palabra. Yo entiendo que en Israel, pues, se pone la palabra Elohim como singular. Le pregunta a un judío, ¿verdad? Ortodoxo, no, Elohim significa Dios. Esa es una palabra que viene de nuestro antepasado. Sí, y otros también pueden decir, fue una palabra usada para el paganismo, refiriéndose a dioses, y el pueblo judío la acogió como Dios. No, no, eso no es así. Porque mire, si nos vamos al español totalmente, él es Dios, él. Elohei, Dios, Dios, él, Dios, la palabra. Cuando usted va a hablar en español, Elohim, dioses, dioses. Entonces, si usted la va a coger sabiendo que la palabra va a significar dioses, no, 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 no. Ahora, ellos le dan un significado, hablando del judío ortodoxo, de Elohim como Dios. Así la dejaron. ¿Por qué así la dejaron? Porque aparece desde el principio. Berechit bara Elohim. Entonces ellos no pueden cambiar esa palabra Elohim, sino que ellos la ponen, pues, Elohim, la dejamos como Dios. Pero tenemos que entender que hay un compuesto, porque como no quieren aceptar el Mesías, tristemente, no hablo de todo porque hay judíos cristianos, hay judíos que creen en Jesús, en Yeshua. No quieren aceptar eso, pues la dejan como Dios. Pero no, tienen que entender que hay un compuesto, es had, ¿verdad? Un compuesto, uno solo, un compuesto, es had, ¿verdad? Bueno, tantas cosas que hablar, pero se confunde realmente, se confunde. Bueno, pero aquí nosotros hemos demostrado esto, le pueden dar para atrás el video, pueden ver con calma, realmente ven la mala traducción, tristemente, pero aquí hay un compuesto que estuvo desde el principio. La palabra Elohim, un matrimonio. Pero un matrimonio suena como uno. No, pero un matrimonio está compuesto de dos. Un matrimonio. No sé si me doy a entender. Un matrimonio. Elohim, autoridades, jueces, un compuesto, un matrimonio.
Eso es lo que significa realmente un matrimonio. Bueno, pero hasta aquí este video, yo espero que esto les haya servido a ustedes para algo también, para seguir adentrándose aún más en, ¿verdad?, en la Santa Escritura, para seguir investigando, no solamente con lo que yo le he dado aquí, o no lo que yo le he dado, que lo que la misma Santa Escritura nos ha dado a todos, y ustedes puedan ustedes mismos seguir buscando, analizando. Tenemos un video también, yo creo que muchos saben ya, para la gloria de Dios, de descargar Biblias del hebreo al español, del griego al español, entre otras herramientas. Da la Biblia pechita para que la descarguen gratis, sencillo, fácil y sin ningún riesgo. Bueno, pero hasta aquí este video y muchísimas gracias a todos por su tiempo, gracias por los comentarios, gracias por los likes, gracias por estar con nosotros, gracias por la suscripción, porque nos dejan saber que están ahí realmente. Si pueden, suscríbanse. Yo jamás, y no recibo nada, y yo jamás pienso en dinero. Yo lo que digo es que mientras más suscripciones uno tenga, YouTube le da a uno, le abre a uno la ventana, ¿verdad? Para llegar más lejos, para hacer más cosas. Mientras más suscripciones uno tenga, creo que no estoy seguro realmente de esto, porque yo no soy eh, tan tecnológico, pero a cierta cantidad ellos te pueden dar, no sé realmente, no sé si es live o no sé cómo, pero si pueden, suscríbanse realmente. Mientras más suscripciones, más oportunidades nos da YouTube. Esa es la palabra, más oportunidades YouTube nos da para llegar más lejos, ¿verdad? Para llegar más lejos, que es nuestro propósito realmente. Bueno, pero hasta aquí este video y muchísimas gracias a todos por su apoyo y nos veremos en un nuevo video. Bueno, y hasta luego y que reciban paz. Eso es lo que deseo y siempre lo he dicho desde el principio en mis videos. Reciban paz de nuestro Señor. La paz que el mundo no da. La única paz, ¿verdad?, que sobrepasa todo entendimiento. Sean recibidas, ¿verdad?, sean dadas a ustedes en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Y hasta luego.